El calor en Washington DC durante agosto de 1947 era una presencia física, una masa de aire denso que se pegaba a la piel de los cientos de personas amontonadas en la sala de audiencias del Senado. En el centro de esa marea de trajes oscuros y sudor, Howard Hughes permanecía sentado frente a una hilera de micrófonos de metal. No estaba allí para recibir un premio por sus logros en la aviación ni para estrenar una película. Estaba allí porque el gobierno de los Estados Unidos quería saber qué había pasado con $40 millones en fondos públicos. El senador Owen Brewster, presidente del Comité de Investigación de Guerra, lo observaba desde el estrado con una mezcla de desprecio y determinación política. Hughes no encajaba en la imagen del magnate industrial de la época. A sus 41 años, su figura era delgada, casi angulosa, y su sordera, producto de años de exposición al ruido de motores de aviación y una autoesclerosis hereditaria, lo obligaba a inclinarse hacia adelante para captar las preguntas. Cada palabra que pronunciaba el senador Brewster era registrada por las cámaras de noticias de 35 milímetros, cuyos motores zumbaban en un rincón de la sala, un sonido que Hughes conocía bien desde su etapa en Hollywood. Sin embargo, en esta ocasión, él no controlaba el encuadre. La disputa giraba en torno a dos proyectos específicos que no habían llegado a participar en la contienda contra el eje: el avión de reconocimiento XF-11 y el gigantesco hidroavión H-4 Hércules, que la prensa ya había bautizado con el apodo despectivo de Spruce Goose, el ganso de abeto. Brewster acusaba a Hughes de ser un especulador de la guerra, alguien que había aceptado millones de dólares para construir prototipos que nunca despegaron a tiempo. Hughes, por su parte, sostenía que el retraso era el resultado de interferencias burocráticas y de una campaña de sabotaje personal orquestada por Brewster para beneficiar a Pan American World Airways, la aerolínea rival de la TWA, propiedad de Hughes. Para entender cómo Hughes llegó a ese asiento frente al Senado, es necesario retroceder apenas un año, hasta el 7 de julio de 1946. Ese día, el control que Hughes ejercía sobre su propia vida casi se desvanece en el asfalto de Beverly Hills. Hughes estaba pilotando el prototipo del XF-11 en su vuelo inaugural. A las 17:20 horas, un fallo técnico en el sistema de hélices contrarrotatorias provocó que el avión empezara a perder altitud de forma violenta. Los registros de vuelo y los informes de los testigos describen una trayectoria errática sobre el vecindario residencial. El ala derecha del avión cortó el techo de una casa, luego otra, y finalmente se estrelló contra el garaje de una tercera propiedad. El impacto fue brutal. El fuselaje se partió y el combustible estalló en llamas. Hughes fue rescatado de los restos por el capitán William L. Durkin, un marín que se encontraba en la zona. Las lesiones documentadas en el hospital Cedars of Lebanon eran extensas: un pulmón colapsado, la clavícula rota, 8 costillas fracturadas, la nariz destrozada y quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. El personal médico no esperaba que sobreviviera a la primera noche. Durante su recuperación, Hughes exigió un nivel de control absoluto sobre su entorno médico. Se dice que diseñó su propia cama de hospital, un sistema de pistones y poleas que le permitía ajustar su posición sin que las enfermeras tuvieran que tocarlo demasiado. Fue en este periodo de dolor físico extremo donde su consumo de fosfato de codeína, recetado para el dolor de las quemaduras y las fracturas, comenzó a convertirse en una constante en su sistema. Si este tipo de historias sobre figuras que desafiaron al poder y pagaron el precio te resultan interesantes, considera suscribirte al canal para no perderte las siguientes 6 partes de esta serie técnica sobre la vida de Howard Hughes. Analizaremos los hechos tal como ocurrieron, sin adornos. A pesar de las heridas, en agosto de 1947, apenas 13 meses después de casi morir quemado, Hughes estaba en Washington devolviendo los golpes de Brewster. La estrategia del senador era pintar a Hughes como un playboy irresponsable que utilizaba el dinero del contribuyente para financiar fiestas y sobornar a oficiales de la Fuerza Aérea con favores de actrices de Hollywood. Brewster presentó gastos detallados de Hughes en hoteles y cenas de lujo, pero Hughes tenía algo que el senador no esperaba: recibos y registros de conversaciones. En un momento de la audiencia, Hughes declaró bajo juramento que Brewster le había ofrecido detener la investigación si Hughes aceptaba fusionar su aerolínea TWA con Pan Am. Era una acusación de extorsión directa. La sala, que hasta entonces había estado del lado del comité gubernamental, empezó a girar. Hughes no se defendía con emociones, sino con datos sobre la resistencia de los materiales de sus aviones y la incompetencia de los inspectores del gobierno. Hablaba de la densidad de la madera de abedul laminada utilizada en el H-4 Hércules y de por qué el diseño era superior a cualquier cosa que la industria convencional estuviera produciendo. La tensión en la audiencia no solo era política. Para Hughes, la presencia de tantas personas en un espacio cerrado, el ruido constante y la imposibilidad de controlar quién lo tocaba o qué aire respiraba representaban un desafío logístico personal.
Sus colaboradores de la época mencionaron en testimonios posteriores que Hughes llevaba pañuelos blancos con los que cubría los teléfonos públicos y evitaba dar la mano a los extraños. En la sala del Senado, sin embargo, tenía que proyectar la imagen del héroe americano, el aviador que había arriesgado su vida probando sus propias máquinas. La opinión pública, alimentada por la cobertura radiofónica, empezó a ver en Hughes a un individuo solitario luchando contra la maquinaria corrupta de Washington. Brewster, que esperaba un proceso rápido para hundir a Hughes y beneficiar a sus aliados comerciales, se encontró atrapado en un interrogatorio donde Hughes era quien hacía las preguntas difíciles. El magnate cuestionó por qué el gobierno no investigaba otros contratos de defensa mucho más costosos y con menos resultados. Sin embargo, el éxito mediático en Washington no eliminaba el problema real en California. El hidroavión gigante seguía en un hangar de Long Beach sin haber tocado el agua. El gobierno estaba convencido de que el Spruce Goose era un fraude técnico, un objeto demasiado grande para elevarse jamás. Hughes sabía que si el avión no volaba, las acusaciones de malversación de fondos recuperarían su fuerza. La audiencia se suspendió temporalmente, dándole a Hughes una ventana de oportunidad para demostrar de una vez por todas que su visión del control aerodinámico era correcta. Hughes regresó a la costa oeste. No volvió a las fiestas de Hollywood ni a las oficinas de su productora de cine, RK. Se dirigió directamente al puerto de Long Beach. Allí, rodeado de ingenieros y bajo la vigilancia de la prensa que esperaba el desastre, Hughes se preparó para la prueba final. El 2 de noviembre de 1947, miles de personas se alinearon en la costa. Hughes subió a la cabina del H-4. No era solo una prueba de ingeniería, era la validación de su derecho a manejar presupuestos millonarios sin supervisión. El avión, construido casi enteramente de madera debido a las restricciones de aluminio durante la guerra, era una estructura de 97 metros de envergadura. Los motores Pratt y Whitney R-4360 rugieron, moviendo las 8 hélices masivas. Hughes aceleró. El hidroavión se deslizó sobre el agua, ganando velocidad. En la cabina, Hughes mantenía las manos firmes sobre los controles, ignorando a los inspectores que lo acompañaban. Por un breve momento, el casco de madera se separó del océano. El Spruce Goose voló. Solo fueron unos 20 metros de altura y poco más de 1,5 kilómetros de distancia, pero fue suficiente. El vuelo del H-4 Hércules silenció, al menos momentáneamente, las críticas en el Senado. Brewster perdió la iniciativa política y eventualmente su carrera sufrió las consecuencias del enfrentamiento con el magnate. Hughes había ganado la batalla contra el gobierno, pero el costo físico y mental de mantener ese nivel de confrontación y control empezaba a manifestarse de formas que sus empleados más cercanos no podían ignorar. El hombre que acababa de humillar a un comité del Senado se retiró a su bungalow en el Hotel Beverly Hills, cerró las cortinas y pidió que nadie entrara sin antes lavarse las manos con alcohol. La victoria en Washington no fue el inicio de una nueva era de gloria, sino el primer paso hacia un tipo de aislamiento que ningún muro del gobierno podría haber impuesto. Al finalizar 1947, Howard Hughes era el hombre más famoso de Estados Unidos. Había vencido a la muerte en un accidente aéreo, había vencido a los políticos en su propio terreno y poseía una de las fortunas más grandes del mundo. Pero los informes internos de Hughes Tool Company indican que tras el vuelo del Hércules, Hughes dejó de asistir a reuniones presenciales. El control que tanto ansiaba sobre sus empresas empezó a ejercerse a través de memorandos kilométricos y llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada. El mundo exterior, con sus gérmenes y sus preguntas, se estaba volviendo una amenaza que ya no podía gestionar con audiencias públicas. Howard Hughes no heredó solo una fortuna, heredó un monopolio. La Hughes Tool Company no fabricaba herramientas comunes, poseía la patente de la broca de cono de rodillo, una pieza esencial para la perforación petrolera que podía atravesar roca sólida donde otras fallaban. A los 18 años, tras la muerte de su padre, Howard se encontró con una empresa que generaba beneficios masivos de forma casi automática. Su primera acción documentada no fue de gratitud hacia su familia, sino de exclusión. Utilizó los servicios de abogados para recomprar las acciones de todos sus parientes, asegurándose el control del 100% de la compañía. En ese momento, Howard estableció el patrón que definiría su existencia, la eliminación de cualquier voz que pudiera cuestionar sus decisiones. Con el flujo de caja del petróleo asegurado, Hughes se trasladó a California. En el Hollywood de finales de los años 20, los productores eran figuras de autoridad que gestionaban presupuestos con cautela. Hughes, en cambio, operaba como un ingeniero con recursos ilimitados. Durante el rodaje de Hell's Angels, Ángeles del Infierno, su épica sobre la Primera Guerra Mundial, Hughes decidió que las secuencias de combate aéreo filmadas no eran lo suficientemente realistas. Despidió a directores, contrató a una flota de pilotos reales y compró docenas de aviones de combate excedentes de la guerra.
El rodaje se detuvo durante meses por un detalle técnico. Hughes insistía en que los aviones no parecían ir rápido en la pantalla. Tras analizar las tomas, concluyó que el problema no era la velocidad de las aeronaves, sino el cielo despejado de California. Sin nubes, el ojo humano no tenía un punto de referencia para percibir el movimiento. Hughes ordenó detener la producción y mantuvo a todo el equipo técnico y a los pilotos en nómina esperando durante semanas a que aparecieran las nubes adecuadas. Los costes se dispararon a casi $4 millones, una cifra inaudita para 1930. 3 pilotos y un mecánico murieron durante la producción. El propio Hughes se estrelló mientras realizaba una maniobra que sus pilotos profesionales se negaron a ejecutar por considerarla suicida. Sufrió una fractura de cráneo y lesiones faciales, pero el metraje resultante fue, desde un punto de vista técnico, una innovación que cambió la cinematografía de acción. Sin embargo, el éxito de sus películas nunca fue suficiente. Hughes utilizaba el cine como una extensión de su curiosidad técnica, pero su verdadera obsesión era la aerodinámica. En 1932 fundó Hughes Aircraft como una división de la empresa de herramientas. No quería construir aviones de transporte masivo, quería construir la máquina más rápida del planeta. El resultado fue el H-1 Racer. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto recordaron décadas después la fijación de Hughes con los remaches. En aquella época, los remaches sobresalían de la superficie del ala, creando una resistencia mínima pero medible. Hughes exigió que cada remache del H-1 fuera lijado a mano y ajustado para que la superficie del fuselaje fuera absolutamente lisa al tacto. El 13 de septiembre de 1935, en un campo de pruebas en Santa Ana, Hughes llevó el H-1 a 567 km por hora, rompiendo el récord mundial de velocidad para aviones terrestres. Durante el vuelo, el motor falló debido a un problema de alimentación de combustible y Hughes tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un campo de remolachas. Cuando los socorristas llegaron, lo encontraron examinando el fuselaje para ver si el impacto había deformado la estructura de aluminio que tanto le había costado perfeccionar. 2 años después, cruzó Estados Unidos en 7 horas y 28 minutos, estableciendo un nuevo récord transcontinental. En 1938 dio la vuelta al mundo en 91 horas, reduciendo a la mitad el récord anterior de Wiley Post. En este periodo de máxima exposición pública, Hughes era el prototipo del héroe tecnológico. Recibió desfiles de confeti en Nueva York y la Medalla de Oro del Congreso. Sin embargo, los registros de su oficina en 7000 Romaine Street en Hollywood cuentan una historia distinta sobre su gestión del tiempo. Hughes no tenía un horario de oficina. Empezó a vivir de noche, llamando a sus ejecutivos, como Noah Dietrich, a las 3 o 4 de la madrugada para discutir detalles insignificantes sobre los contratos de la aerolínea TWA que había adquirido recientemente. Dietrich, quien fue su mano derecha financiera durante 3 décadas, dejó constancia en sus memorias de que Hughes rara vez proporcionaba directrices generales. Se perdía en los detalles. Podía pasar 3 horas al teléfono discutiendo el diseño de los ceniceros de un avión o la anchura de los asientos, mientras ignoraba decisiones estratégicas multimillonarias que requerían su firma. El control no era para él una herramienta de eficiencia, sino una barrera contra la incertidumbre. Si él controlaba cada remache y cada cláusula, el riesgo de fallo externo se reducía a cero. Su relación con el entorno social también empezó a mostrar signos de una rigidez mecánica. Aunque salía con las actrices más famosas de la época, como Katharine Hepburn o Ginger Rogers, sus interacciones estaban mediadas por un equipo de seguridad y asistentes. No eran citas convencionales, eran operaciones logísticas. Documentos de la época muestran que Hughes mantenía un registro detallado de los movimientos de sus parejas a través de una red de conductores que actuaban como informantes. No era una cuestión de celos románticos en el sentido tradicional, sino de una necesidad de previsibilidad. El azar era su enemigo. El estallido de la Segunda Guerra Mundial le proporcionó el escenario perfecto para fusionar su control corporativo con los recursos del Estado. Hughes Aircraft recibió contratos para desarrollar tecnologías avanzadas, pero su incapacidad para delegar empezó a pasar factura. El proyecto del D-2, un bombardero de madera compensada, y el contrato para el H-4 Hércules se retrasaron años. Hughes insistía en revisar personalmente cada plano de ingeniería. Los oficiales del Pentágono se frustraban ante un contratista que no respondía a las llamadas durante semanas y luego exigía cambios estructurales completos en prototipos que ya estaban en fase de construcción. Fue en estos años de guerra cuando el comportamiento de Hughes respecto a la higiene comenzó a dejar de ser una excentricidad para convertirse en una norma operativa. Sus empleados recibieron manuales de instrucciones sobre cómo entregarle documentos. Los papeles debían ser manipulados con guantes y colocados sobre superficies previamente desinfectadas. No se trataba de un miedo abstracto. Hughes citaba constantemente la posibilidad de infecciones bacterianas que podrían incapacitarlo.
Para un hombre que basaba su poder en el control absoluto de su cuerpo y sus máquinas, un microorganismo invisible representaba la vulnerabilidad definitiva. El accidente de 1946 en Beverly Hills, mencionado anteriormente, fue el punto de inflexión física. Las fracturas y las quemaduras destruyeron su resistencia, pero la administración de opiáceos para el dolor alteró su química cerebral. La codeína se convirtió en el lubricante que le permitía soportar el contacto con el mundo. A partir de 1947, tras el vuelo del Spruce Goose, Hughes empezó a pasar periodos cada vez más largos en salas de proyecciones oscuras. No estaba viendo películas por placer cinematográfico, las utilizaba como un entorno controlado donde la luz, el sonido y la temperatura podían ajustarse a sus especificaciones exactas. En estas salas, Hughes podía pasar días enteros sin salir. Los informes de sus ayudantes mormones, un grupo de hombres elegidos específicamente por su disciplina y abstinencia de alcohol y tabaco, describen a un hombre que se sentaba desnudo en una silla de cuero, rodeado de cajas de pañuelos desechables que utilizaba para tocar cualquier objeto. El mundo exterior creía que Hughes estaba gestionando su imperio con una genialidad invisible. La realidad, documentada en los archivos de la compañía, era que el hombre más rico del mundo estaba dedicando la mayor parte de su energía mental a diseñar protocolos para que sus empleados le entregaran una hamburguesa sin que sus dedos tocaran el envoltorio. La TWA, su aerolínea, estaba entrando en la era de los reactores, una transición que requería inversiones masivas y una visión clara. Hughes, sin embargo, estaba concentrado en el diseño de un sujetador especial para la actriz Jane Russell en la película The Outlaw, utilizando principios de ingeniería aeronáutica para mejorar el soporte estructural de la prenda. Para Hughes no había diferencia de escala entre un problema de ingeniería en un bombardero y el diseño de una prenda interior. Todo era una cuestión de física, resistencia de materiales y sobre todo de imponer su voluntad sobre la materia. Pero mientras él se centraba en estas minucias, el sistema legal y financiero que sostenía su imperio empezaba a mostrar grietas que no podían repararse con remaches nivelados. En 1948, Howard Hughes compró el control de RK o Pictures, uno de los 5 grandes estudios de la época dorada de Hollywood. No lo hizo por amor al arte cinematográfico, sino porque un estudio de cine era un ecosistema que podía ser sometido a su voluntad absoluta. Bajo su mando, RK dejó de ser una empresa de entretenimiento para convertirse en un experimento de microgestión. Hughes rara vez ponía un pie en los estudios de Gower Street. En su lugar, operaba desde una fortaleza funcional ubicada en el 7000 de Romaine Street, un edificio anodino de 2 plantas en Hollywood que se convirtió en el centro neurálgico de su imperio. 7000 Romaine no era una oficina corporativa convencional, era un centro de comunicaciones que funcionaba las 24 horas del día. Allí, un equipo de operadores de centralita y asistentes, muchos de ellos exagentes del FBI o jóvenes mormones reclutados por su disciplina, procesaban cada una de las órdenes de Hughes. El edificio estaba blindado, con cristales a prueba de balas y un sistema de aire filtrado. Desde este búnker, Hughes controlaba la Hughes Tool Company en Texas, la aerolínea TWA y el estudio de cine, pero el control que ejercía era destructivo. En RKO, Hughes insistía en ver todos los dailies, las tomas diarias de rodaje, pero a menudo no enviaba sus notas hasta meses después, cuando los decorados ya habían sido desmontados y los actores estaban en otros proyectos. La producción se detuvo casi por completo. Hughes ordenaba volver a rodar escenas enteras porque el ángulo de una sombra no le resultaba satisfactorio o porque el vestuario de una actriz no cumplía con sus estándares de ingeniería textil. El resultado fue que, mientras otros estudios prosperaban en la posguerra, RK se desangraba financieramente. En 1954, Hughes compró todas las acciones restantes del estudio para evitar las demandas de los accionistas minoritarios que lo acusaban de mala gestión, convirtiéndose en la primera persona en la historia en poseer un estudio de cine de forma individual y privada. Poco después, vendió los activos por una fracción de su valor. Para Hughes, el dinero perdido en RK era un costo aceptable por la libertad de no tener que dar explicaciones a nadie. Mientras tanto, en el 7000 de Romaine Street, la obsesión por la contaminación física empezó a cristalizar en una serie de documentos internos conocidos como manuales de procedimiento. Estos manuales no trataban sobre finanzas o aviación, sino sobre la interacción con los objetos cotidianos del Sr. Hughes. Biógrafos como Charles Higham han documentado instrucciones específicas para la entrega de periódicos. El asistente debía traer 3 ejemplares del mismo diario, apilados uno sobre otro. Hughes solo tomaba el del centro, asumiendo que los ejemplares superior e inferior habían actuado como barreras protectoras contra los gérmenes del exterior. El personal que trabajaba en Romaine Street tenía prohibido usar perfume, desodorante o cualquier sustancia química que pudiera alterar la pureza del aire de Hughes.
Cuando él llamaba por teléfono desde sus diversas residencias temporales, los empleados debían responder antes del segundo tono. El tiempo de Hughes se medía en milisegundos de eficiencia para los demás, pero para él, el tiempo parecía haberse detenido. Podía pasar horas en una habitación oscura, analizando el mismo párrafo de un contrato o viendo la misma película de forma circular. En esta época, su relación con Trans World Airlines, TWA, entró en una fase crítica. La industria de la aviación estaba haciendo la transición a los motores de reacción. Hughes, el visionario técnico, comprendía que el futuro pertenecía a los jets. Sin embargo, su necesidad de control absoluto le impidió cerrar acuerdos rápidos con fabricantes como Boeing o Douglas. Él quería un avión que fuera superior en todos los aspectos técnicos, pero no podía decidirse por las especificaciones finales. Mientras tanto, sus competidores en Pan Am compraban flotas enteras de Boeing 707. Para financiar la compra de los nuevos jets Convair 880 y Boeing 707 que TWA necesitaba desesperadamente, Hughes Tool Company tendría que aportar garantías masivas. Los bancos y las compañías de seguros, liderados por un consorcio de instituciones de Wall Street, empezaron a ver a Hughes como un riesgo inaceptable. No les preocupaba su excentricidad personal, sino su parálisis operativa. El hombre que se negaba a firmar documentos durante semanas podía hundir la aerolínea en la insolvencia. En 1960, la situación llegó al límite. Los prestamistas impusieron una condición brutal. Hughes recibiría el dinero para los jets solo si cedía el control de sus acciones de TWA a un fideicomiso de votación, Voting Trust, gestionado por representantes de los bancos. Perder el control de TWA fue un golpe del que su estructura mental no se recuperó. Él era el dueño, pero ya no tenía voz en la gestión de su creación más querida. Hughes respondió de la única manera que sabía: desapareciendo. Se negó a asistir a las vistas judiciales y a las reuniones de la Junta. Se convirtió en un fantasma legal. En su mente, si no podía controlar la aerolínea de forma absoluta, el sistema entero estaba contaminado. Su vida física se redujo entonces a una serie de bungalows en hoteles de lujo, principalmente el Beverly Hills Hotel. Estos espacios eran transformados en zonas estériles. Hughes ordenaba que las ventanas se sellaran con cinta adhesiva y se cubrieran con cortinas negras de opacidad total. El personal mormón, conocido popularmente como la mafia mormona, se encargaba de crear un cordón sanitario. Elegía a mormones no por motivos religiosos, sino porque su doctrina les prohibía el alcohol, el tabaco y el café, lo que a ojos de Hughes los hacía individuos biológicamente más limpios y menos propensos a introducir toxinas en su entorno. Un informe de un asistente de la época describe cómo Hughes pasaba días enteros sentado en un sillón, desnudo, con pañuelos Kleenex dispuestos a su alrededor. Los llamaba aislantes. Los usaba para abrir puertas, para ajustar el volumen del televisor y para manejar los escasos documentos que aún revisaba. Sus pies, que ya no calzaban zapatos, estaban envueltos en cajas de pañuelos para evitar el contacto con la alfombra, que él consideraba un nido de bacterias. A pesar de este aislamiento, Hughes seguía siendo un factor de poder real. Sus empresas suministraban satélites de comunicaciones, sistemas de radar y misiles al gobierno de los Estados Unidos a través de Hughes Aircraft. Esta dualidad es la que hace su historia única. Mientras el hombre se consumía en un ritual de limpieza obsesiva en una habitación a oscuras, sus ingenieros estaban definiendo la tecnología de defensa de la Guerra Fría. Hughes no estaba loco en el sentido de haber perdido el contacto con la realidad financiera o técnica. Seguía analizando informes de ingeniería con una precisión asombrosa. Lo que había perdido era la capacidad de interactuar con el factor humano de la realidad. En 1957, tras un periodo de relativo silencio, Hughes convocó a su mano derecha, Noah Dietrich, para una reunión. Dietrich había gestionado el imperio durante 32 años, manteniendo a flote las finanzas mientras Hughes perseguía récords de aviación y actrices. Hughes quería que Dietrich asumiera la responsabilidad de sus asuntos personales sin que esto afectara a la estructura de capital de Hughes Tool. Dietrich, cansado de las llamadas a las 4 de la mañana y de la falta de una estructura compensatoria clara, Hughes nunca le había dado una participación en la propiedad de las empresas, presentó un ultimátum. Hughes, incapaz de ceder ni un ápice de autoridad o propiedad, dejó que Dietrich se marchara. Fue la ruptura del último vínculo con la generación que había ayudado a construir su fortuna. Sin Dietrich para actuar como pararrayos entre el mundo real y el búnker, Hughes quedó a merced de su propio sistema de aislamiento. Su dieta se volvió rígidamente limitada, principalmente leche, chocolate, nueces de pecan y pollo, servidos según protocolos de higiene que podían tardar horas en ejecutarse. Si un camarero o un asistente cometía un error en el ritual, por ejemplo, si el borde del plato era tocado por un dedo, la comida se descartaba y el proceso debía empezar de nuevo.
En este punto, la lente del control se volvió contra él. Hughes ya no controlaba su entorno para ser libre, controlaba su entorno porque tenía pánico a las consecuencias de cualquier fallo en la barrera. El hombre que había volado más rápido que nadie y que había desafiado al Senado de los Estados Unidos, ahora dedicaba sus noches a observar motas de polvo en el haz de luz de un proyector, convencido de que en ese polvo residían los agentes de su destrucción. La transformación del magnate en ermitaño no fue un evento repentino, sino una retirada estratégica, habitación por habitación, hasta que solo quedó el espacio que él mismo podía tocar con sus propias manos. Pero incluso ese espacio pronto dejaría de ser suficiente. En la medianoche del 24 de noviembre de 1966, un tren privado se detuvo en una vía muerta cerca del Strip de Las Vegas. No hubo anuncios ni prensa. Un hombre delgado, envuelto en una bata y transportado en una camilla para evitar el contacto con el suelo, fue subido a una furgoneta y escoltado hasta la entrada de servicio del Hotel Desert Inn. Howard Hughes no había estado en Las Vegas de forma permanente en años. Subió directamente al 9º piso, al ático, y se instaló en una de las suites. No sabía en ese momento que no volvería a pisar la calle por su propio pie en esa ciudad. La llegada de Hughes a Las Vegas fue el inicio de su intento más ambicioso por controlar no solo su entorno inmediato, sino una estructura geográfica y política completa. El dueño del Desert Inn, Moe Dalitz, una figura vinculada al crimen organizado, empezó a impacientarse cuando Hughes y su séquito de asistentes mormones ocuparon las mejores suites del hotel durante semanas, sin que Hughes jugara un solo dólar en el casino. Cuando Dalitz le pidió que se marchara para dejar espacio a los turistas que llegarían en Navidad, Hughes no buscó otro hotel. Ordenó a sus abogados que compraran el Desert Inn. El precio fue de $13 millones. Fue una transacción rápida que marcó el inicio de una racha de compras que alteraría la estructura de poder de Nevada. En los meses siguientes, Hughes adquirió el Sands, el Frontier, el Castaways, el Silver Slipper y el Landmark. En poco tiempo, era el mayor empleador del estado y el dueño de una parte significativa de las licencias de juego de Las Vegas. Pero Hughes no visitaba sus nuevos casinos, no supervisaba las mesas de blackjack ni los espectáculos. El control que buscaba era preventivo. Si era el dueño de los hoteles, nadie podría pedirle que se marchara. Si era el dueño de los terrenos adyacentes, nadie podría construir edificios que bloquearan su vista o que permitieran a extraños observar sus ventanas con binoculares. Desde su ático en el Desert Inn, Hughes comenzó a intervenir en la política estatal. Sus memorandos de esa época, enviados a su enlace Robert Mayhew, muestran una fijación absoluta por la limpieza ambiental de Nevada. Mayhew, un exoficial del FBI que nunca conoció a Hughes cara a cara durante sus años de servicio, recibía instrucciones a través de notas manuscritas o llamadas telefónicas. Hughes estaba profundamente preocupado por las pruebas nucleares que el gobierno de los Estados Unidos realizaba en el cercano emplazamiento de pruebas de Nevada. Cada vez que una detonación subterránea sacudía las ventanas del Desert Inn, Hughes reaccionaba con una furia fría. No le preocupaba la geopolítica de la Guerra Fría. Le preocupaba la contaminación radioactiva de su aire y el impacto físico de las vibraciones en su edificio. Documentos desclasificados años después revelaron que Hughes intentó sobornar a 2 presidentes, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, ofreciéndoles $1 millón a cada uno si detenían las pruebas nucleares en el estado. Para Hughes, el presupuesto del gobierno era simplemente una cifra que podía igualar si eso le permitía mantener su burbuja de aislamiento libre de partículas invisibles. Su rutina en el 9º piso del Desert Inn se volvió una coreografía de inmovilidad. Las ventanas estaban selladas con cinta adhesiva plateada para evitar que entrara el aire del desierto. Hughes pasaba la mayor parte del tiempo sentado frente a una pantalla de cine instalada en su habitación. Los informes médicos y los testimonios de sus asistentes detallan que su dieta se había reducido a sopa de pollo enlatada, helado de vainilla y leche. Su cuerpo empezaba a mostrar los efectos del abandono físico extremo. Sus uñas crecieron hasta curvarse y su pelo le llegaba a la mitad de la espalda. Rara vez se bañaba, convencido de que el agua de la ciudad contenía impurezas que dañarían su piel, ya debilitada por las quemaduras del accidente de 1946. A pesar de este estado físico, su mente seguía operando como una central de inteligencia. En 1968, compró la cadena de televisión local KLAS-TV por una razón puramente logística. Quería ver películas durante la noche. Como la programación terminaba a medianoche, Hughes ordenó que la cadena emitiera películas las 24 horas del día. Si se quedaba dormido durante una escena, llamaba a la estación y exigía que rebobinaran la cinta y volvieran a emitir la película desde el punto que se había perdido. Los ciudadanos de Las Vegas veían su programación televisiva alterada por los caprichos de un hombre que vivía a pocos metros de ellos, pero al que nadie veía. Fue en este periodo cuando la CIA se acercó a Hughes para uno de los proyectos más secretos de la era,
El proyecto Azorian. El gobierno necesitaba recuperar un submarino soviético, el K-129, que se había hundido en el Pacífico profundo. Para hacerlo sin levantar sospechas, necesitaban una tapadera civil creíble. Hughes aceptó que se utilizara su nombre y los recursos de Hughes Tool Company para construir un barco gigante, el Hughes Glomar Explorer, bajo la premisa de que iba a realizar minería de nódulos de manganeso en el fondo del mar. El hecho de que la agencia de inteligencia más poderosa del mundo eligiera a Hughes no fue casualidad. Sabían que Hughes era capaz de mantener secretos y que su reputación de excéntrico millonario con proyectos inexplicables era el camuflaje perfecto. Mientras el mundo creía que Hughes estaba perdiendo la cabeza en Las Vegas, su empresa estaba colaborando en una de las operaciones de espionaje más complejas de la historia. Esta es la paradoja central de su vida en Nevada: la coexistencia de una incapacidad absoluta para gestionar su higiene personal con una capacidad intacta para gestionar secretos de Estado. Sin embargo, el control sobre su imperio empresarial se estaba fragmentando. Robert Maheu, que actuaba como el rostro público de Hughes, había acumulado un poder inmenso. Hughes, cada vez más paranoico por la influencia que Maheu ejercía sobre los políticos locales y las finanzas del grupo, empezó a sospechar de su propio representante. En su mente, Maheu se estaba convirtiendo en una fuente de contaminación para su autoridad. La tensión culminó en diciembre de 1970, cuando Hughes decidió abandonar Nevada de la misma forma en que había llegado, en secreto y durante la noche. Sus asistentes lo bajaron por las escaleras de incendios del Desert Inn, evitando los ascensores donde podrían haber sido detectados por el personal de seguridad de Maheu. Fue trasladado a las Bahamas. Desde allí inició una guerra legal para despedir a Maheu y retomar el control directo de sus hoteles y casinos. Fue una batalla de comunicados. Maheu alegaba que Hughes estaba secuestrado por sus asistentes mormones o que incluso podría estar muerto. Hughes, para demostrar que seguía vivo y al mando, aceptó realizar una conferencia telefónica con un grupo de periodistas en 1972. Su voz sonaba débil pero lúcida, defendiendo su derecho a vivir como quisiera y denunciando a Maheu como un empleado desleal. El traslado a las Bahamas no mejoró su salud, al contrario, el aislamiento se intensificó. Hughes ya no tenía el ancla de sus empresas de aviación o sus estudios de cine, solo tenía sus habitaciones de hotel, que transformaba sistemáticamente en réplicas de la suite del Desert Inn. La luz solar era su enemiga. Las cortinas siempre estaban cerradas. El tiempo dejó de tener un significado lineal para él. Sus asistentes informaron que a veces preguntaba por personas que llevaban años muertas o exigía informes sobre proyectos que habían sido cancelados décadas atrás. En 1973, su dependencia de los analgésicos era total. El uso prolongado de agujas hipodérmicas para inyectarse codeína y otros fármacos había dejado marcas permanentes en sus brazos. Los médicos que analizaron su historial posteriormente notaron que Hughes a veces se rompía las agujas bajo la piel y se negaba a que se las extrajeran por miedo a la infección que causaría la cirugía. El hombre que había diseñado el avión más rápido del mundo ahora vivía en un espacio de pocos metros cuadrados, rodeado de restos de comida y montañas de pañuelos desechables, intentando procesar un volumen de información que su cuerpo ya no podía sostener. Su fortuna seguía creciendo debido a la inercia de la Hughes Tool Company y los contratos de defensa, pero Hughes ya no disfrutaba de la riqueza. El dinero era solo el combustible que pagaba por el silencio y el aislamiento. No compraba arte, ni ropa, ni propiedades que no fueran para cerrarlas al público. Compraba distancia. Una distancia que cada día era más difícil de mantener frente a la realidad biológica de un cuerpo que, tras décadas de abusos, accidentes y falta de cuidados básicos, estaba empezando a fallar de forma sistémica. La última fase de su vida no sería una lucha por el poder, sino una retirada final hacia el único lugar que quedaba por controlar, el final de su propia historia. En la década de los 70, Howard Hughes se convirtió en un paquete diplomático de alto valor que se movía por el mundo sin ser visto. Sus traslados de un país a otro no seguían una lógica de negocios o placer. Se desplazaba huyendo de citaciones judiciales, de impuestos y de lo que él percibía como una vigilancia gubernamental asfixiante. De las Bahamas a Nicaragua, de Vancouver a Londres, y de regreso a las Bahamas para terminar en Acapulco. En cada destino el protocolo era idéntico. Sus asistentes alquilaban una planta entera de un hotel de lujo, sellaban las ventanas con plástico negro y ajustaban el aire acondicionado a la temperatura mínima que los motores permitieran. Hughes vivía en una zona horaria propia, una que no guardaba relación con el sol. Podía dormir durante el día y pasar la madrugada revisando informes sobre el precio del níquel o analizando el diseño de nuevos sistemas de filtración de agua.
Su cuerpo, sin embargo, estaba enviando señales de colapso que la ingeniería no podía solucionar. En 1971, Hughes pesaba menos de 50 kilos. Su dieta se basaba casi exclusivamente en líquidos y algunos alimentos procesados que sus asistentes mormones le servían bajo estrictas medidas de desinfección. Fue en este periodo de invisibilidad total cuando ocurrió uno de los episodios más extraños de la historia editorial del siglo XX. Un escritor llamado Clifford Irving anunció que había mantenido una serie de reuniones secretas con Howard Hughes y que tenía el permiso del magnate para publicar su autobiografía autorizada. Irving presentó cartas falsificadas con una caligrafía que imitaba perfectamente la de Hughes y convenció a la editorial McGraw-Hill de que el libro era auténtico. El mundo estaba ávido de saber qué pensaba el hombre más misterioso del planeta, y la editorial pagó un adelanto de $750,000. El plan de Irving se basaba en una premisa lógica. Hughes era tan solitario y odiaba tanto la exposición pública que, aunque el libro fuera una mentira, el magnate nunca saldría a la luz para desmentirlo. Pero Irving subestimó la obsesión de Hughes por el control de su propia imagen. Para Hughes, que alguien más se apropiara de su voz era la forma definitiva de contaminación. El 7 de enero de 1972, Hughes organizó una conferencia de prensa telefónica desde las Bahamas. 7 periodistas que lo habían conocido años atrás se reunieron en un estudio de televisión en Los Ángeles para escuchar una voz que salía de un altavoz. Durante 2 horas, la voz de Hughes, delgada pero coherente, respondió preguntas detalladas sobre su pasado, sobre aviones específicos y sobre personas que solo él podría conocer. Declaró que nunca había visto a Clifford Irving y que el libro era un fraude total. La grabación de esa llamada muestra a un hombre que, a pesar de su deterioro físico, mantenía una memoria técnica impecable. Fue la última vez que el público escuchó su voz. Irving terminó en prisión y el libro fue retirado, pero el esfuerzo de la llamada telefónica pareció agotar las últimas reservas de energía social de Hughes. Si este análisis detallado sobre la pérdida de control y la lucha de un hombre contra su propio entorno te está resultando útil, dale un me gusta al video para apoyar esta investigación documental. En 1973, un incidente doméstico aceleró el final. Mientras estaba en su suite de Londres, Hughes se cayó y se fracturó la cadera. En circunstancias normales, un hombre de su riqueza habría sido operado de inmediato por los mejores cirujanos del mundo, pero Hughes se negó a ir a un hospital. Su miedo a los gérmenes de un entorno quirúrgico y su desconfianza hacia los médicos que no pertenecían a su círculo cercano superaron al sentido común. Se quedó en su cama de hotel, dejando que la fractura soldara de forma natural, lo que lo dejó prácticamente inválido para el resto de sus días. El dolor crónico de la cadera se sumó a las lesiones del accidente de 1946, incrementando su dependencia de la codeína. Los registros de sus asistentes detallan que Hughes se inyectaba el fármaco directamente en los músculos de las piernas. Cuando ya no quedaban zonas sin cicatrices, pasaba a otras partes del cuerpo. Los médicos que analizaron su caso posteriormente sugirieron que esta autoadministración masiva de opiáceos, combinada con una deshidratación severa, empezó a dañar sus riñones de forma irreversible. A pesar de su inmovilidad, Hughes seguía siendo el centro de un imperio que facturaba millones de dólares, pero el sistema que había diseñado para protegerse, la red de asistentes mormones y ejecutivos a distancia, se había convertido en una barrera que también lo aislaba de la ayuda que necesitaba. Sus empleados seguían sus órdenes al pie de la letra, incluso cuando esas órdenes eran autodestructivas. Si Hughes decía que no quería ver a un médico, nadie se atrevía a traer a uno. Si Hughes decidía pasar 3 días sin comer, nadie le obligaba a alimentarse. El control total sobre su entorno se había transformado en una prisión de obediencia absoluta. En 1974, la CIA volvió a aparecer en su órbita con la culminación del proyecto Azorian. El barco Glomar Explorer logró izar una parte del submarino soviético del fondo del océano, pero la historia se filtró a la prensa. Hughes, desde su habitación en las Bahamas, veía cómo su nombre volvía a los titulares vinculado a operaciones de espionaje internacional. Esta exposición le generaba una ansiedad profunda. Sentía que las paredes de su búnker se volvían transparentes. Su último traslado importante fue a Acapulco, México, en febrero de 1976. Se instaló en el Hotel Princess. Su estado era deplorable. Los informes indican que ya no podía sentarse por sí mismo y que su comunicación se limitaba a gestos o notas breves. Sus riñones estaban fallando y su cuerpo estaba sufriendo las consecuencias de una desnutrición extrema. El hombre que una vez había sido el estándar de la postura y el éxito americano era ahora una figura esquelética, con una barba blanca que le llegaba al pecho y uñas que no habían sido cortadas en años. En sus últimos meses en Acapulco, Hughes pasaba horas observando películas antiguas en su proyector. Una de sus favoritas era Estación Polar Zebra, una película de espionaje en el Ártico que proyectaba una y otra vez.
El entorno de la película, hielo infinito, aislamiento y secretos militares, parecía ser el único paisaje que aún le resultaba familiar. La realidad exterior de las playas de México, con su sol y su ruido, le era completamente ajena. La estructura de mando de su organización empezó a entrar en pánico. Sin un testamento claro y con Hughes en un estado de semiconciencia, el futuro de la Hughes Tool Company y de sus miles de millones de dólares estaba en el aire. Sus asistentes intentaron estabilizarlo con cuidados médicos básicos, pero el daño sistémico era demasiado profundo. El 5 de abril de 1976, ante la evidencia de que Hughes estaba muriendo, su equipo decidió trasladarlo de urgencia a un hospital en Houston, Texas. Querían que el hombre más rico de Estados Unidos muriera en suelo americano, en la ciudad donde había nacido su fortuna. Lo subieron a un jet privado, una versión moderna de los aviones que él mismo había ayudado a diseñar. Durante el vuelo, Hughes estaba inconsciente, conectado a un suministro de oxígeno. No hubo despedidas ni últimas palabras dramáticas. El avión aterrizó en Houston, pero para entonces el corazón de Howard Hughes ya se había detenido. La ironía final de su vida fue técnica. El hombre que había dedicado décadas a evitar cualquier tipo de contacto físico no identificado tuvo que ser identificado por sus huellas dactilares. El personal del hospital no podía creer que el cadáver que tenían delante, desaliñado y pesando apenas 40 kilos, fuera el de Howard Hughes. Solo la ciencia forense pudo confirmar que el ciclo de control y aislamiento había llegado a su fin. Cuando el jet privado de la compañía aterrizó en Houston el 5 de abril de 1976, el personal del hospital metodista que esperaba en la pista no sabía a quién iba a recibir exactamente. La camilla que bajaron del avión contenía un cuerpo que desafiaba cualquier noción de riqueza o poder. Howard Hughes, el hombre que una vez había sido el estándar de la virilidad y el ingenio estadounidense, era una ruina biológica. Los médicos que realizaron la autopsia, liderados por el Dr. Jack Titus, registraron datos que parecían pertenecer a una víctima de una hambruna prolongada o a un prisionero de guerra, no al dueño de un imperio aeroespacial. El informe forense detalló que Hughes medía 1,88 m, pero pesaba apenas 41 kilos. Su piel estaba extremadamente pálida, casi traslúcida, debido a los años de reclusión en habitaciones sin luz solar. Las radiografías revelaron algo que horrorizó a los patólogos. 5 puntas de agujas hipodérmicas se habían roto bajo la piel de sus brazos y muslos y nunca habían sido extraídas. Sus riñones habían dejado de funcionar debido a una nefrosclerosis, una consecuencia directa de décadas de deshidratación crónica y el abuso masivo de analgésicos. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia renal, pero el estado general de su cuerpo indicaba un colapso sistémico provocado por el abandono. La identificación fue un problema legal inmediato. Hughes no se había dejado fotografiar de forma clara en décadas y no tenía documentos de identidad recientes. El Departamento de Justicia tuvo que recurrir al FBI para cotejar las huellas dactilares del cadáver con las que el joven Howard Hughes había entregado en la década de los 40 para obtener sus licencias de piloto y contratos de defensa. Solo cuando las crestas papilares coincidieron, el gobierno de los Estados Unidos estuvo dispuesto a certificar que el cuerpo de Houston era en efecto el del multimillonario. El hombre que había intentado controlar cada átomo de su entorno había terminado convertido en un enigma biológico que requería validación federal. La muerte de Hughes creó un vacío de poder instantáneo. Su imperio, consolidado bajo el nombre de Summa Corporation, operaba sin una estructura de sucesión clara. Hughes se había negado a discutir su propia mortalidad de la misma forma en que se negaba a discutir sus diagnósticos médicos. No había un testamento en su caja fuerte, ni en sus oficinas de Romaine Street, ni en sus cuentas en las Bahamas. Esta falta de previsión legal fue el fallo de ingeniería final de su vida. El control absoluto que ejerció en vida se transformó tras su muerte en una anarquía de litigios que duraría décadas. A los pocos días de su fallecimiento, empezaron a aparecer supuestos testamentos por todo el país. El más famoso de ellos se conoció como el Testamento Mormón. Un documento manuscrito apareció sobre un escritorio en la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City. El texto, plagado de errores ortográficos y con una caligrafía que imitaba burdamente la de Hughes, dejaba una 16ª parte de su fortuna, unos $156 millones de la época, a un hombre llamado Melvin Dumar. Dumar era el dueño de una pequeña gasolinera en Utah. Su historia era tan extraña como la vida de Hughes. Afirmó que una noche de 1967 encontró a un hombre demacrado y sucio tirado en una carretera secundaria cerca de Las Vegas. Pensando que era un vagabundo, Dumar lo llevó en su coche hasta el Hotel Sands. Según Dumar, antes de bajar del vehículo, el hombre le dijo: «Soy Howard Hughes». Dumar no le creyó en aquel momento, pero el testamento aparecido en Salt Lake City parecía ser la recompensa tardía de Hughes por aquel acto de caridad.
el juicio sobre la validez del testamento mormón se convirtió en un espectáculo mediático en Las Vegas. Los abogados de la familia Hughes y de la Summa Corporation contrataron a los mejores expertos en caligrafía del mundo. Tras meses de análisis y testimonios, los tribunales determinaron que el documento era una falsificación. Se descubrió que Dumar había estado en contacto con personas que tenían acceso a muestras de la escritura de Hughes y que los detalles del encuentro en el desierto no coincidían con los registros de seguridad que Hughes mantenía de forma obsesiva. El control de Hughes sobre sus propios movimientos, incluso en sus años de reclusión, sirvió para desacreditar la historia de Dumar. Hughes nunca salía solo de su hotel. Sin un testamento válido, la fortuna de Hughes, estimada en $2.000 millones, se convirtió en el botín de una de las batallas legales más complejas de la historia de Estados Unidos. Más de 400 personas aparecieron reclamando ser herederos legítimos, incluyendo parientes lejanos que Hughes nunca había conocido y mujeres que afirmaban haber estado casadas con él en secreto. William Loomis, un primo lejano y abogado de Houston, asumió la tarea de poner orden en el caos. Loomis tuvo que desmantelar la estructura de aislamiento que Hughes había construido para protegerse del mundo. Lo que Loomis encontró en las diversas residencias de Hughes fue un registro físico de su decadencia. En el ático de Acapulco y en las suites de las Bahamas, los investigadores descubrieron pilas de platos sucios, miles de pañuelos Kleenex usados y registros detallados de las funciones corporales del magnate que sus asistentes debían anotar cada hora. No había libros, ni obras de arte, ni objetos de lujo personal, solo máquinas de proyección, botes de leche vacíos y una atmósfera de abandono que contrastaba violentamente con los informes financieros que mostraban que sus empresas seguían generando beneficios récord. La Hughes Aircraft Company y la Hughes Tool Company eran gigantes industriales que funcionaban por inercia, ajenos al estado de su dueño. Sin embargo, la falta de una firma autorizada por parte de Hughes durante sus últimos años había paralizado inversiones estratégicas. La TWA, la aerolínea que él había amado y perdido, ya no formaba parte de sus activos principales, pero el litigio con sus antiguos gestores aún seguía activo en los tribunales. El imperio era una colección de piezas de alta tecnología dirigidas por un fantasma. Los asistentes mormones de Hughes, que habían sido sus únicos compañeros durante años, fueron sometidos a intensos interrogatorios. Se sospechaba que podrían haber manipulado a Hughes en sus últimos días o incluso que podrían haber ocultado su muerte para seguir controlando los fondos de la compañía. Sin embargo, las investigaciones no revelaron una conspiración criminal para robar la fortuna, sino algo más patético, una cultura de obediencia ciega. Los asistentes se limitaban a cumplir los deseos de un hombre que los había contratado precisamente por su incapacidad para cuestionar la autoridad. Si Hughes quería vivir en la oscuridad y morir sin atención médica, ellos consideraban que su deber era permitir que así fuera. El proceso de liquidación de la herencia obligó a los tribunales a definir qué era exactamente el imperio Hughes. Se descubrió que gran parte de su riqueza no estaba en efectivo, sino en tierras en Nevada y en la propiedad de empresas tecnológicas esenciales para la seguridad nacional. El gobierno de los Estados Unidos observaba el proceso con preocupación, temiendo que los secretos militares de Hughes Aircraft terminaran en manos inapropiadas durante la liquidación de activos. Finalmente, en 1983, tras 7 años de juicios, se llegó a un acuerdo. La fortuna se dividió entre 22 primos lejanos, con William Loomis a la cabeza. El estado de Texas y el estado de California recibieron millones de dólares en impuestos sucesorios que Hughes había pasado toda su vida intentando evitar. El hombre que se había mudado de estado en estado para eludir la jurisdicción fiscal terminó siendo el mayor contribuyente individual de la década, pagando con su muerte lo que se negó a pagar en vida. El cuerpo de Hughes fue enterrado en el cementerio de Glenwood, en Houston, en la parcela familiar. El funeral fue privado y breve. No hubo grandes discursos de los líderes de la industria ni desfiles como los que lo habían recibido tras su vuelta al mundo en 1938. El ataúd de acero fue bajado a la tierra de Texas, cerrando finalmente el perímetro de seguridad que Hughes había pasado 50 años intentando perfeccionar. Pero el entierro no puso fin a la historia. Mientras el hombre desaparecía, el mito del genio loco empezaba a ser diseccionado por una cultura que no podía entender cómo alguien con tanto poder había terminado con tan poco control sobre su propia carne. La última pieza del rompecabezas legal fue la Howard Hughes Medical Institute, HHMI. En una de sus pocas decisiones estratégicas a largo plazo, Hughes había transferido la propiedad de Hughes Aircraft al instituto en 1953 para evitar impuestos. Tras su muerte, el instituto vendió la compañía aeronáutica a General Motors por $5.200 millones. De repente, la organización benéfica se convirtió en una de las fundaciones de investigación médica más ricas del mundo.
El hombre que vivió aterrorizado por los gérmenes y que murió debido a la falta de cuidados médicos básicos, terminó financiando de forma involuntaria gran parte de los avances en genética y medicina molecular del siglo XXI. El control que perdió sobre su dinero se convirtió en el motor de la ciencia que podría haberlo salvado. El legado físico de Howard Hughes no se encuentra en las mansiones que habitó ni en los estudios de cine que controló. Se encuentra, de forma casi poética, en un hangar gigante en McMinnville, Oregón. Allí descansa el H-4 Hércules, el Spruce Goose. El avión, construido para una guerra que terminó antes de su estreno, pasó 33 años dentro de un recinto climatizado en Long Beach, mantenido por un equipo de ingenieros que Hughes pagaba mensualmente para que la madera no se agrietara y los motores estuvieran listos para un vuelo que nunca ocurrió. Tras su muerte, el avión fue finalmente trasladado, desmantelado y vuelto a montar, convirtiéndose en una pieza de museo. Es una estructura masiva, hueca y fuera de su tiempo, una metáfora exacta del sistema de control que Hughes construyó a su alrededor, una máquina perfecta diseñada para un propósito que la realidad ya había descartado. La disolución de su imperio tras 1976 reveló que la verdadera riqueza de Hughes no era el dinero, sino el tiempo de los demás. Los archivos de la Summa Corporation contenían miles de horas de grabaciones telefónicas y montañas de memorandos que detallaban una existencia dedicada a la microgestión de lo irrelevante. En el edificio de 7000 Romaine Street, los liquidadores encontraron archivadores llenos de instrucciones sobre el ángulo exacto en el que debía colocarse una caja de pañuelos o la temperatura precisa de la leche que Hughes consumía. Mientras el mundo lo imaginaba trazando planes para conquistar el espacio o rediseñar la aviación comercial, Hughes dedicaba noches enteras a corregir la gramática de sus empleados en notas internas. Sin embargo, el impacto de Hughes en la estructura económica de Estados Unidos fue real y duradero. Su incursión en Las Vegas cambió la ciudad para siempre. Antes de su llegada, los casinos eran propiedad de sindicatos del crimen que operaban en una zona gris de la legalidad. Hughes, con su estatus de contratista de defensa y su inmensa fortuna legítima, obligó a las autoridades a profesionalizar la industria del juego. Su presencia atrajo a los bancos de Wall Street y a las grandes corporaciones hoteleras. Hughes no eliminó el vicio de Las Vegas, pero lo desinfectó, convirtiéndolo en un negocio corporativo. El modelo de megahotel que domina el Strip hoy en día es el resultado directo de la consolidación que Hughes inició desde su habitación en el 9º piso del Desert Inn. En el ámbito de la defensa, el legado es aún más profundo. Hughes Aircraft, la empresa que él fundó en un cobertizo y que casi destruyó con su indecisión, se convirtió en una de las joyas de la corona de la tecnología aeroespacial. Los satélites de comunicaciones que hoy permiten la conectividad global, los sistemas de radar de los aviones de combate modernos y la tecnología de guiado de misiles tienen sus raíces en los laboratorios que Hughes financió. La paradoja es que estas innovaciones prosperaron precisamente cuando la comunicación de Hughes con sus gerentes se rompió. Al aislarse, Hughes permitió involuntariamente que sus ingenieros trabajaran con una libertad que él nunca les habría concedido si hubiera estado presente para supervisar cada remache. El destino del Howard Hughes Medical Institute, HHMI, es quizás el giro más inesperado de su historia. Lo que comenzó como una maniobra legal para proteger los beneficios de Hughes Aircraft de los impuestos federales se transformó en la institución privada de investigación biomédica más importante del mundo. Tras la venta de la compañía de aviones a General Motors en los años 80, el instituto recibió una dotación financiera que lo situó por encima de muchas universidades de la Ivy League. Hoy el HHMI financia a cientos de científicos en la vanguardia de la genética, la neurociencia y la biología molecular. El hombre que pasó sus últimos años aterrorizado por la contaminación biológica invisible, terminó creando la herramienta más poderosa para combatirla. Hay una simetría técnica en el hecho de que el capital generado por un ermitaño que no permitía que nadie lo tocara, ahora financie el estudio de cómo las células humanas interactúan entre sí. La figura de Hughes ha sido absorbida por la cultura popular como el arquetipo del millonario excéntrico, pero los datos forenses y los registros judiciales cuentan una historia más árida. No hubo un momento único de caída, sino una erosión gradual causada por la aplicación de la lógica de ingeniería a la vida humana. Hughes trató su cuerpo y su entorno como un problema de diseño que podía ser resuelto mediante el aislamiento y la esterilización. Al final descubrió que un sistema perfectamente cerrado es un sistema que no puede sostener la vida. La autopsia no solo reveló fallos orgánicos, sino el resultado final de un experimento de inmovilidad. En el cementerio de Glenwood, en Houston, la tumba de Hughes es notable por su sobriedad. No hay monumentos a sus récords de velocidad ni referencias a sus éxitos en Hollywood. Está rodeado por sus padres, en el mismo suelo del que brotó el petróleo que financió su vida.
El control que tanto buscó sobre el aire, el espacio y la opinión pública se detuvo en los límites de ese cementerio. William Loomis y los demás herederos vendieron la mayoría de sus propiedades en Nevada y California, desmantelando la infraestructura de secreto que Hughes había tardado décadas en montar. Las suites de los hoteles fueron remodeladas, las ventanas selladas se abrieron de nuevo al sol del desierto y los manuales de procedimiento de 7000 Romain terminaron en trituradoras de papel o en archivos universitarios. Lo que queda de Howard Hughes es una lección sobre la naturaleza de la autoridad. Hughes poseía los recursos para comprar cualquier cosa, excepto la capacidad de delegar la confianza. Su historia no es la de un hombre que perdió la cabeza, sino la de un hombre que intentó usar su cabeza para controlar demasiadas cosas a la vez. Al final, el mundo exterior, con su desorden, sus bacterias y su imprevisibilidad, resultó ser más fuerte que la voluntad de un multimillonario. El silencio que rodeó su muerte fue el mismo silencio que él cultivó en vida, un vacío que la historia ha llenado con hechos, documentos y la evidencia física de un hombre que voló más alto que nadie para terminar encerrado en una habitación oscura. Hughes no dejó un testamento, pero dejó un mapa de las limitaciones del poder tecnológico. Sus aviones siguen volando bajo otras marcas, sus satélites siguen orbitando la Tierra y su dinero sigue financiando curas para enfermedades que él nunca comprendió del todo. El hombre desapareció mucho antes de morir, consumido por el mismo sistema de seguridad que diseñó para protegerse. Al final, Howard Hughes no terminó así por una sola decisión equivocada, sino por la acumulación de miles de decisiones técnicas que priorizaron el aislamiento sobre la interacción. En el hangar de Oregón, el Spruce Goose permanece como un testimonio silencioso de esa ambición, una máquina magnífica que fue capaz de elevarse sobre el agua, pero que nunca tuvo un lugar a donde ir. La historia de Hughes termina sin conclusiones morales. Los hechos muestran a un individuo que alcanzó la cima de 3 industrias distintas y que utilizó los beneficios de ese éxito para construir una jaula de oro y cristal. No fue la traición de otros lo que lo destruyó, sino la eficiencia de sus propios protocolos. Howard Hughes nació en el ruido de los pozos de petróleo de Texas y murió en el silencio absoluto de una cabina presurizada, dejando atrás un mundo que lo recordaba como una leyenda, pero que apenas lo reconoció como un ser humano en la mesa de autopsias. Su vida fue el vuelo más largo y solitario de la historia de la aviación, un trayecto que comenzó con la conquista del cielo y terminó en la conquista de un espacio de apenas 3 metros cuadrados.